plática, charla amena con nuestra invitada especial del día de hoy, la doctora Ana Cristina García Ulloa. Bienvenida, doctora, quien va a ser nuestra ponente invitada. Y el tema del que vamos a hablar la mañana de hoy está relacionado con los medicamentos y tipos de medicamentos de las personas que tienen diabetes, sea tipo 1 o en algunos casos la tipo 2, que es la mayoría, sepan cómo es que funcionan y para qué sirven los medicamentos. Porque a veces los doctores, cuando terminamos la consulta, solamente les decimos tomen esto cada X tiempo, pero luego no les explicamos los porqués o los para qué. Y esta mañana tiene esta plática esta intención. Así que les invitamos a que durante el trayecto de la plática puedan ustedes hacer sus preguntas, anotarlas, y al final de la misma les hagamos las preguntas a la doctora García Ulloa para que nos dé sus respuestas. En ese sentido, les recuerdo que este es un programa del Gobierno de la Ciudad de México que pretende hacer una difusión del conocimiento y de las ciencias de la salud en particularmente las enfermedades más frecuentes que podemos tener las personas. En este caso hablaríamos de la diabetes mellitus tipo 2 y su tratamiento. La doctora García Ulloa es una persona que se ha dedicado con mucho entusiasmo durante gran parte de su vida académica a formarse en el más alto nivel en las instituciones del país y del extranjero para lograr su formación como médico internista, endocrinóloga y especialista en problemas de obesidad. También tiene maestría y doctorado en ciencias médicas y participa en diferentes programas de salud nacionales e internacionales. Actualmente es responsable de la atención médica del Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes, se conoce como CAIPADI, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zúñiga. Es profesora también del tema en la Universidad Panamericana y ahora va a ser profesora invitada por nosotros en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y en la Universidad de la Salud y Pilares, dentro del programa Salud en tu Vida, Salud y para el Bienestar. Bienvenida, doctora. Sin más, agradeciendo su presencia, le cedo el uso del micrófono para que inicie su conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por la amable presentación para la plática del día de hoy. Y pues para mí es un gusto poder estar con ustedes y platicar un poquito pues sobre los distintos medicamentos que utilizamos frecuentemente para el control de la diabetes. Algo muy importante para empezar esta plática pues es realmente qué es lo que está sucediendo en nuestro cuerpo. Si nosotros vemos esta gráfica, podemos ver que existen varias líneas, unas en rojo, otras en azul, que nos están hablando de la glucosa que está antes de los alimentos, antes de desayunar, comer o cenar, y hay otra línea que es, o nos está representando la glucosa después de cada uno de estos alimentos. Sabemos que cada vez que comemos secretamos insulina, que es la principal hormona que nos va a ayudar a controlar nuestros niveles de glucosa. Y si se dan cuenta, en la parte de abajo también tenemos unas líneas azul y rojo que nos van a estar hablando de la cantidad de insulina que se secreta a lo largo de la vida, pero también de otro punto muy importante que seguramente les va a sonar por ahí ese término, que es la resistencia a la insulina. Si vemos desde el principio de la gráfica, pues podemos ver que nuestros niveles de glucosa, tanto de ayuno, que esto es antes de desayunar, comer o cenar, pero también la glucosa postprandial, que es después de los alimentos, pues en un inicio la encontramos en valores normales, son valores que son bajitos. Sin embargo, conforme pasa el tiempo y dejamos de hacer ejercicio, cambia nuestro plan de alimentación, ya no es una alimentación saludable, más la carga genética, entonces los pacientes empiezan a subir de peso y esta situación de la glucosa, si se dan cuenta, empieza a ir para arriba. Y lo mismo pasa en las líneas que nos hablan sobre la insulina y la resistencia a la insulina. Empiezan a
Entonces, por eso es que muchas veces el primer diagnóstico que empezamos a dar es esta resistencia a la insulina, después cambiamos a intolerancia a los carbohidratos y finalmente al diagnóstico de diabetes. Pero ven cómo va cambiando y en la parte de abajo la resistencia a la insulina se eleva y cuando no llevamos adecuadamente nuestro plan de alimentación y ejercicio, ya que se tiene este diagnóstico de diabetes, la resistencia a la insulina permanece elevada. Y el cuerpo llega un momento en que dice, ya no puedo seguir secretando insulina, y entonces la línea roja cae, porque ya el cuerpo no es capaz de seguir secretando suficiente cantidad de insulina para controlar los niveles de glucosa. Entonces, ¿por qué vamos agregando medicamentos? Pues bueno, vean cómo nuestro primer medicamento que aparece es la metformina, que seguramente el 90% de los pacientes con diabetes está en tratamiento con metformina. Es un medicamento excelente que nos va a ayudar a mejorar la acción de la misma insulina que los pacientes producen. Todos producimos insulina. Lo que está sucediendo en este caso, específicamente en el paciente con diabetes tipo 2, es que esa insulina no funciona de manera correcta. Y la metformina lo que va a hacer es que la propia insulina que está produciendo el paciente funcione mucho mejor para poder controlar los niveles de glucosa. Ahora, un punto muy importante es que si se dan cuenta, aquí la metformina aparece antes de esta línea punteada donde dice diagnóstico de diabetes. Y esto, ¿por qué aparece ahí? Pues, bueno, porque finalmente la metformina es un medicamento que está aprobado incluso para prevenir o retrasar el diagnóstico de diabetes. Quiere decir que desde que tenemos un diagnóstico de resistencia a la insulina o de intolerancia a los carbohidratos, podemos ya dar tratamiento específicamente con metformina porque tiene muchos efectos benéficos para ayudar a controlar nuestros niveles de glucosa y retrasar ese diagnóstico de metformina. Sin embargo, como decíamos, cuando no ajustamos nuestro plan de alimentación, no hacemos ejercicio, no bajamos de peso, la metformina tampoco va a ser capaz de continuar manteniendo niveles adecuados de glucosa. Entonces, hay ocasiones en las que ahora sí ya en el paciente con diabetes continuamos con la metformina porque nos está ayudando en varios sitios de nuestro cuerpo, pero necesitamos agregar otros medicamentos porque vamos combinando mecanismos de acción para poder controlar nuestros niveles de glucosa. Entonces, vean cómo nuestro segundo grupo de medicamentos podemos tener varios, pero generalmente, además de la metformina, vamos a ir agregando estos grupos de medicamentos que pueden ser sulfonilureas, inhibidores de DPP4 o inhibidores de SGLT2. Ya sé que a lo mejor esas iniciales ahorita me suenan como algo muy extraño, ahorita vamos a ver a qué se refiere cada una de estas iniciales, pero el punto de esta diapositiva es que después de la metformina agregamos un segundo medicamento, que tenemos opciones, pero ya vamos con un segundo medicamento. Hay ocasiones en que el cuerpo necesita todavía más ayuda, entonces podemos estar en tratamiento incluso con 3 distintos medicamentos, donde la metformina la seguimos utilizando. Se queda alguno de los del segundo recuadro verde, pero podemos agregar un triple esquema o en algunas ocasiones manejo con insulina. Y algo importante es que no debemos ver a la insulina como un castigo, o nos portamos mal, o que ya es el fin, ¿no?, de la vida porque empezamos insulina. No, sino más bien porque el cuerpo necesita que sigamos ayudándole a poder controlar nuestros niveles de glucosa. Entonces, el último paso sí es la insulina, pero no como un castigo, sino porque finalmente es más sencillo poder estar tomando medicamento que algo que a lo mejor se ha inyectado, pero la insulina no es mala, no es el último paso y que van a acabar en diálisis o que se van a quedar ciegos. No, más bien la insulina lo que está buscando es ayudar a controlar estos niveles de glucosa que no se han logrado controlar con tratamiento tomado. Entonces, tenemos distintos medicamentos. Si se dan cuenta, pues más o menos tenemos estos distintos grupos de medicamentos, en los cuales aquí aparecen nuevamente algunas de las iniciales que veíamos en la diapositiva previa. Tenemos las biguanidas, que específicamente estamos hablando de metformina, pero el grupo en sí se llaman biguanidas. Y tenemos estos otros medicamentos que, si se dan cuenta, los puse de esa manera, puse hasta arriba la insulina porque nuevamente es el último medicamento que empezamos, no porque sea malo, sino porque antes de llegar a la insulina tenemos otras opciones. Entonces, ¿qué es lo que hacen cada uno de estos medicamentos? Pues bueno, si se dan cuenta en este esquema,
pues parecería como muy complicado, pero en realidad no lo es. Tenemos en el centro nuestro círculo azul, que sería la glucosa, y justamente lo que vamos a buscar con estas combinaciones de medicamentos es que la glucosa se mantenga en niveles adecuados. Pero ven cómo tenemos aquí al intestino, al hígado, a la grasa de nuestro cuerpo, al tejido adiposo. Tenemos también al riñón, al páncreas. O sea, tenemos muchos sitios del cuerpo en los cuales van a estar actuando todos estos medicamentos. ¿Y esto por qué? Pues porque finalmente todo el cuerpo necesita glucosa y en todo el cuerpo necesitamos metabolizarla. Entonces, cada uno de estos distintos grupos de medicamentos va a actuar en distintos órganos con la finalidad de que en todo el cuerpo se tenga una respuesta correcta. Otro punto muy importante es que existen varias guías de tratamiento para los pacientes o el manejo de la diabetes en sí. Y cada vez que nosotros vamos agregando un medicamento, consideramos siempre las características de los pacientes. Por ejemplo, un paciente que ya tenga daño en los riñones, hay ciertos medicamentos que no podemos dar. Un paciente que a lo mejor tenga sobrepeso u obesidad, nos va a convenir indicar algún otro tipo de medicamento porque incluso nos va a ayudar al control de peso. Entonces, vean cómo justamente todas estas características son las que tenemos que considerar de cada uno de nuestros pacientes para saber cuál va a ser el mejor tratamiento para mantener un buen control metabólico. Y empezando ahora sí con cada uno de estos grupos, empezamos con el grupo de las guanidas, que ya decíamos que específicamente estamos hablando de la famosísima metformina. Y aquí les puse esta imagen de esta plantita, que es la Galega officinalis, porque la metformina originalmente viene de esta planta. Sin embargo, bueno, se han hecho ciertas modificaciones que nos han ayudado a que la metformina sea más eficiente para el control de la glucosa, comparado con el que originalmente había salido, que era la galegina. Entonces, la galegina que viene de esta planta se hizo una pequeña modificación en su molécula y sale la metformina. ¿En dónde va a estar actuando la metformina? Recordemos que el hígado es uno de nuestros principales órganos del cuerpo, es nuestro laboratorio del cuerpo. Todo lo que comemos, todo lo que tomamos, todos los medicamentos, todas las toxinas, absolutamente todo va a pasar primero al hígado. Y además el hígado no solamente metaboliza todo lo que estamos ingiriendo, sino que aparte nos sirve como una reserva de muchísimas cosas, pero entre ellas es una reserva de glucosa. Suena medio extraño, a lo mejor si tiene diabetes, ¿para qué va a almacenar glucosa? Pero la necesitamos almacenar porque en caso de que exista un ayuno prolongado, podríamos caer en una hipoglucemia, con estos bajones de glucosa. Entonces, en ese momento, el hígado detecta que nuestros niveles de glucosa están muy bajos y saca esas reservas de glucosa para poder mantenernos con vida y no tener un problema de hipoglucemia. Y justamente ahí es donde la metformina también va a estar actuando. Nuevamente, el hígado metaboliza y almacena parte de la glucosa que nosotros ingerimos. Entonces, la metformina lo que hace es que le va a ayudar al hígado a que metabolice mucho mejor y almacene mucho mejor esta glucosa. Entonces, cuando tenemos tratamiento con metformina, algo muy importante es que si se dan cuenta, en el cuadro amarillo dice que aumenta la sensibilidad a la insulina en el hígado y en los tejidos periféricos. ¿Qué quiere decir esto? Aumenta la sensibilidad a la insulina. Por lo tanto, reduce la resistencia a la insulina, que ese es de los diagnósticos que decíamos, ¿no? Esta resistencia a la insulina. Necesitamos que disminuya esa resistencia y que más bien el cuerpo sea más sensible a nuestra propia insulina. Y es justamente ahí donde está trabajando. Ahora, ¿por qué en el hígado? Pues bueno, porque la metformina, junto con nuestra propia insulina, ahí es donde va a estar actuando para metabolizar la glucosa. Una persona que no tiene diabetes, nuestra propia insulina actúa de manera correcta directamente en el hígado, pero en las personas que tienen prediabetes o que tienen ya diabetes, justamente aquí es donde nos va a ayudar a que funcione mucho mejor este tipo de medicamentos. Pero vean también abajo como en el músculo y en el tejido adiposo, el tejido adiposo es la grasa corporal, también tiene un efecto muy importante.
esta glucosa no solamente se va a almacenar en el hígado, como lo decimos, sin metabolizarse, sino que incluso en la grasa corporal también tenemos que almacenar. Recordemos que la grasa en el cuerpo es un sitio de almacenamiento tanto para glucosa, pero también para las grasas como colesterol y triglicéridos. Entonces también nos va a ayudar al metabolismo del tejido adiposo. Otro de los medicamentos son las sulfonilureas, así se llama el grupo como tal. Y de ese tenemos distintos medicamentos, como sería la glibenclamida, la glipirida o la glicazida. ¿Qué es lo que van a hacer este tipo de medicamentos? Bueno, lo que van a hacer es que específicamente se van a ir al páncreas y estimular la liberación de insulina. Si nosotros vemos en este diagrama, podemos ver que este recuadro puede representar una célula del páncreas. Recuerden que el páncreas es la glándula que secreta insulina. Entonces, cuando un paciente está en tratamiento con cualquiera de estos medicamentos del grupo de las sulfonilureas, como glibenclamida o glipirida, lo que hacen es que van a llegar a este tipo de células y pedirle que secreten más insulina. Entonces, uno de los riesgos que se podría tener es que es más fácil que el paciente presente alguna hipoglucemia, porque se secreta más cantidad de insulina con la finalidad de controlar la glucosa, pero si estamos en un periodo de ayuno, entonces esa glucosa baja mucho más. Pero esa es la función que tiene. Entonces, normalmente el páncreas, que secretaría insulina cuando estamos después de una comida ante glucosa o grasa o algunas proteínas, ahora va a tener un estímulo mayor por este tipo de medicamentos. Tenemos otro grupo de medicamentos que aquí de estas incretinas tenemos dos grupos que salen a partir de estas hormonas. Las incretinas son hormonas que se producen a partir del intestino. Si recuerdan de las primeras diapositivas, veíamos cómo el intestino es otro de los sitios donde también se metaboliza y nos va a ayudar al control de la glucosa. Entonces, ¿qué tienen que ver estas incretinas? Pues bueno, cada vez que yo como algo, vamos a suponer que me como un sándwich, ¿no?, de jamón y queso. Obviamente en ese sándwich de jamón y queso, y además le pusimos aguacate. Entonces ahí estamos teniendo carbohidratos, tenemos grasa y tenemos proteína. Esos nutrientes, obviamente al primer ciclo que van a llegar a al intestino, porque llegó y me lo comí. Pero en las células del intestino se van a secretar estas hormonas que se llaman incretinas. Las incretinas tienen muchos efectos igual a lo largo de todo el cuerpo, pero una de sus funciones principales es llegar al páncreas y decirle: me acabo de comer un sándwich, necesito secretar tanta cantidad de insulina. Si a lo mejor además del sándwich me comí un pan, bueno, entonces necesito más cantidad de insulina porque no es solamente el sándwich, necesito controlar todavía más cantidad de glucosa. Entonces para eso nos van a servir las incretinas, para decir, bueno, necesito tanta cantidad de insulina para controlar los niveles de glucosa. Pero decimos que también tienen otros efectos importantes. De manera aguda, aumenta la secreción de insulina dependiendo de glucosa. O sea, si acabo de comer, inmediatamente voy a secretar insulina. Si me tardo un poquito más, el efecto de las incretinas va a ser estimular la transcripción de insulina para que ya esté yo preparada, por eso voy a seguir comiendo todavía más o estar preparada para la siguiente comida que vaya a tener. Y ya de manera crónica estimula la proliferación de nuevas células del páncreas, ¿no?, para que sea un páncreas que esté fuerte, que esté saludable y que sea funcional. Y además incrementa la expresión de receptores para que nuevamente, si vuelvo a comer, tengo receptores listos para que funcione y la respuesta en el páncreas sea mucho mayor. Entonces, eso es el efecto que tienen varias de las incretinas. Aquí justamente esta serie en verde que está en el centro, esa es una de nuestras principales incretinas, que la más famosa se llama GLP-1. Y además, si se dan cuenta, arriba de esa línea verde hay un circulito amarillo que dice DGP4. Aquí esto ya le suena un poquito incluso como las iniciales que habíamos visto en las primeras diapositivas. Entonces, ¿qué quiere decir todo este diagrama? Pues bueno, justamente GLP-1 es una de nuestras principales incretinas que se liberan a partir del intestino. Pero tienen una vida media muy cortita, o sea, esta proteína apenas dura 4 minutos en sangre. Entonces
obviamente controlar la glucosa en 4 minutos pues está bastante difícil. ¿Por qué dura tan poquito? Pues porque justamente el círculo de arriba que dice DPP4 lo que hace es romper. Y de aquí salen justamente dos grupos de medicamentos. Unos que son los inhibidores de la DPP4, como sería vildagliptina, linagliptina, sitagliptina, ¿sí? Que a lo mejor muchos de ustedes también están en tratamiento con estas moléculas, que lo que van a hacer es que van a bloquear al circulito. Y entonces de esa manera nuestras propias incretinas ya no van a durar 4 minutos, pueden durar a lo mejor 1 hora. Y ahora sí va a ser más sencillo poder controlar nuestra glucosa en 1 hora y en 4 minutos. ¿Y eso por qué lo vamos a buscar? Pues bueno, porque así como les expliqué que las incretinas nos ayudan a controlar la cantidad de insulina que vamos a estar secretando, ven cómo tiene efecto en muchas otras partes del cuerpo. Estas incretinas también nos van a ayudar al metabolismo en el hígado, igual que la metformina. También tienen un efecto muy importante en la grasa corporal. Entonces, ciertas moléculas, sobre todo las que son del grupo de los análogos de GLP-1, nos van a ayudar incluso a bajar de peso, porque van a estar modificando la grasa corporal. También nos van a estar ayudando en el riñón. Entonces, en pacientes que incluso ya tengan por ahí un poco de daño a nivel renal, pueden ser una muy buena opción de tratamiento farmacológico. En los vasos sanguíneos también se ha visto que tienen cierto efecto, entonces pueden ayudar discretamente a controlar un poco la presión arterial, pero ven como también en el músculo, en el páncreas, como ya comentábamos, y dos sitios muy importantes, en el corazón y en el cerebro. En el corazón nos van a ayudar a mejorar la contracción, entonces el corazón se contrae mucho mejor, la presión arterial funciona mejor y vamos a estar previniendo probablemente incluso un infarto. Y en la cuestión del cerebro, ahí también nos van a estar ayudando a modular estas hormonas de hambre y saciedad y por eso nos quitan el hambre y nos van a ayudar también a bajar de peso. Entonces ya decíamos, estos inhibidores del DPP4 bloquean a ese circuito y nuestras propias incretinas funcionan durante más tiempo. Pero el otro grupo de medicamentos son justamente los análogos de GLP-1. ¿Qué quiere decir este tipo de medicamentos? Pues bueno, son moléculas muy parecidas a esta que vemos aquí en verde, pero la diferencia es que están modificadas en esa zona donde la DPP4 las identificaría. Entonces, cuando tenemos tratamientos con GLP-1, la DPP4 no la identifica y entonces el medicamento puede durar más tiempo en el cuerpo y hacer todos estos efectos benéficos que acabamos de comentar. Otro de los grupos de medicamentos son los inhibidores de SGLT2 y ahora estamos actuando a nivel del riñón. Normalmente, cuando el cuerpo tiene niveles, sobre todo por arriba de 180 miligramos por decilitro, ese es un valor que ya está muy alto. Entonces el cuerpo necesita deshacerse de tanta glucosa porque si no, llegamos a 200, al diagnóstico de diabetes, o incluso ya empezar a tener complicaciones. Entonces, a partir de 180, el cuerpo dice, necesito deshacerme de tanta glucosa. ¿Y cómo lo va a hacer? Deshaciéndose de ella a través del riñón. Cuando son valores más controlados, la glucosa no se debe tirar por la orina. Entonces, normalmente existe una molécula aquí en el riñón que nos va a estar ayudando a decir, a ver, esta glucosa no la puedo tirar y la recuperamos. Entonces, la empezamos a guardar para poder metabolizarla en el hígado o en alguna otra parte del cuerpo. Pero cuando está por arriba de 180, esa molécula no funciona y la empieza a tirar. Pero entonces aprovechamos toda la investigación y decimos, bueno, vamos a utilizar también el riñón. Y entonces, ¿qué va a hacer estos inhibidores de SGLT2? Justamente SGLT2 es esta molécula que les decía que nos ayuda a regresar la glucosa normalmente en nuestro cuerpo. Pero entonces los inhibidores de SGLT2 lo que hacen es ayudar a seguir tirando glucosa por el riñón, ayudar a que estos valores de glucosa ya no estén tan altos en nuestro cuerpo. Entonces, aquí lo que va a suceder es que este transportador normalmente se llama de sodio-glucosa porque eso es lo que se está intercambiando. Disminuye el sodio y entonces se empieza a tirar glucosa. Entonces esto es muy importante porque, por ejemplo, un paciente cuando incluso que tenga descontrol, que no tenga este tipo de medicamentos, el hecho de pedir un examen general de orina y que nos reporte glucosa, me está hablando de que el paciente está en descontrol. Pero si a lo mejor está con
con este tipo de medicamentos, si pedimos un examen general de orina, normalmente vamos a encontrar glucosa en la orina porque está funcionando ahí ese medicamento, ¿de acuerdo? Entonces nada más hay que tener cuidado con este grupo de medicamentos porque a veces puede haber, sobre todo, más infecciones de vías urinarias de lo normal, pero ese sería como el principal efecto adverso. Pero es muy buen medicamento que nos va a ayudar a bajar el nivel de glucosa. Y entonces ahora sí, la insulina, la metformina o los inhibidores de DPP4, todos los demás medicamentos que acabamos de revisar, pues entonces van a tener un nivel más bajito de glucosa para que puedan funcionar y controlar de manera global nuestros niveles de glucosa. Y obviamente tenemos que hablar de la insulina, que ya decíamos no es un castigo, no es lo peor del tratamiento, no los va a dejar ciegos, no los va a llevar a la diálisis, todo lo contrario, nos va a ayudar a evitar que lleguemos a estas complicaciones. De hecho, todos producimos insulina. Entonces, si realmente la insulina fuera mala, pues desde los niños tendrían muchos problemas y no es así. La insulina que todos secretamos tiene efectos muy importantes en el metabolismo. Entre ellos, obviamente, aumenta la captación de glucosa en el músculo, en el hígado y en el tejido adiposo, en la grasa corporal. Además, va a estar deteniendo que el hígado, que ya decimos que es uno de los sitios que la almacena, la empiece a liberar, ¿no? Su información nos va a ayudar a almacenarla en el hígado. Además, incrementa la generación de grasa e inhibe la destrucción de grasa y promueve la captación de aminoácidos e inhibe la degradación de proteínas. Entonces, para entender un poquito mejor este concepto, pensemos en los niños. La insulina es una excelente hormona anabólica. ¿Y por qué a los niños les pedimos que coman bien? ¿Por qué les pedimos que hagan ejercicio? Porque van a liberar insulina y con eso van a crecer y no van a subir de peso, ¿no? O sea, van a tener un peso corporal adecuado porque estamos ayudando a que distribuyan muy bien la grasa corporal y con la parte de las proteínas pues que también crezcan. Entonces, esa es la función normalmente que va a tener la insulina. Pero recordemos que ya los adultos, pues ya no vamos a crecer hacia arriba, ¿no? Entonces empezamos a crecer hacia los lados y por eso es muy importante también mantener un buen plan de alimentación y también el ejercicio. Pero normalmente esto es lo que va a estar haciendo la insulina en cualquier persona. ¿En quién vamos a indicar el tratamiento con insulina? Pues obviamente en los pacientes con diabetes tipo 1. Nada más hago un pequeño paréntesis para recordar que el diabetes tipo 1 es un tipo de diabetes en los cuales el paciente no tiene insulina, o sea, el páncreas no puede producir insulina. A diferencia de la diabetes tipo 2, donde ya decíamos que sí hay insulina, lo que es que no funciona correctamente. Entonces, en diabetes tipo 1, pues obviamente si el páncreas no produce insulina, hay que ayudarle al cuerpo y le empezamos el tratamiento con insulina. Otras razones para empezar insulina puede ser durante el embarazo, y aquí pueden mencionar que depende mucho de las características de esa mujer embarazada, porque incluso ya sabemos que una mujer embarazada puede tomar metformina tranquilamente y le va muy bien tanto a la mamá como al bebé. Pero bueno, en ocasiones durante el embarazo podemos empezar el tratamiento con insulina y que probablemente la vamos a poder quitar una vez que el bebé haya nacido y que los valores de glucosa nuevamente se normalicen. Otras ocasiones, en pacientes ya con diabetes tipo 2, como serían en pacientes hospitalizados o que vayan a entrar a cirugía o que tengan alguna infección. Nuevamente, no porque estén hospitalizados y porque estén en castigo y por eso les vamos a poner insulina, no, sino porque incluso es más fácil controlar la glucosa cuando estamos en tratamiento con insulina. Entonces, un paciente hospitalizado que a lo mejor hay que hacerles un procedimiento, que van a entrar a cirugía, que necesitamos que algún medicamento funcione mucho mejor, definitivamente les va a ir mucho mejor si nuestros valores de glucosa están por abajo de 200. Y la mejor manera, y la más rápida, y la más sencilla, siempre es el tratamiento con insulina. Entonces, los dejamos en pacientes hospitalizados y empezamos estos esquemas de insulina durante ese periodo de hospitalización, pero ya después, cuando nos damos de alta, podemos regresar al esquema que tenían previamente o dejamos el esquema de insulina si es realmente lo que ya el paciente va a requerir. Dentro de las insulinas tenemos distintos tipos de insulina, porque también muchas veces se tiene este mito de que me están subiendo la dosis, y ya me metieron 2 tipos de insulina, ¿no? Bueno, ¿por qué? Bueno, pues porque tenemos distintos tipos de insulina, unas que actúan de manera rápida y otras que actúan
actúan de manera más larga. Esto es porque cada vez que comemos, rápidamente tenemos que secretar insulina. Rápido tengo que procesar lo que me acabo de comer, pero no se hace tan rápido. Entonces, lo que va a hacer el cuerpo es que va a secretar más insulina que nos va a ayudar a largo plazo. Por eso son dos tipos de insulina que normalmente, o dos picos de liberación de insulina que normalmente todos vamos a tener. Y en los pacientes ya con diabetes que están en el tratamiento, lo que buscamos con estas aplicaciones en distintos momentos con distintos tipos es hacer lo más parecido a lo que sería una persona que no se está aplicando insulina. Entonces, de las insulinas de acción rápida, solamente igual por ahí les van a sonar algunos nombres, es la insulina R, o la rápida, pero también tenemos análogos ultra rápidos, como serían Lispro, Aspart, Medicina. Las insulinas de larga duración son la intermedia o la NPH, o la que lo conocen como la lechosa, que es blanca, y los análogos de acción prolongada, como serían Glargina, Lantus, Definich, ¿no? Entonces ahí ya las voy a mencionar. Y algunas vienen ya premezcladas, vienen mezcladas tanto las de acción rápida como las de larga duración. Entonces, la ventaja que tienen las premezcladas es que en una sola aplicación ya pusimos las dos. Y justo eso es lo que les comentaba. La línea roja, que sería como el equivalente a estas insulinas de acción rápida o ultra rápida. Y la línea azul es aquella de duración prolongada. Entonces decíamos que cada vez que comemos secretamos insulina. Y es justo lo que estamos viendo aquí, el desayuno, comida y cena. Normalmente empezamos el esquema de insulina una sola vez al día, por lo general en las noches. Pero cuando no logramos tener un buen control con una sola dosis, vamos aumentando la dosis de insulina o incluso la separamos. Y por eso tenemos pacientes que se tienen que aplicar insulina en la mañana y también en la noche. O cuando todavía no alcanzamos ese control, dependiendo de qué tanto funciona todavía el páncreas, pues necesitamos a veces también una dosis a mediodía, para todos comemos. Desayunamos, comemos y cenamos. Entonces, por eso es que vamos a requerir 3 aplicaciones al día para ayudar a nuestro páncreas que parece que funciona mucho más rápido. Y algo muy importante que quisiera también tratar el día de hoy, pues son algunos mitos que se tienen en relación al tratamiento. Por ejemplo, el medicamento más caro es el mejor. Y no es así. De hecho, como ya vimos ahorita, el mejor tratamiento que hay para un paciente con diabetes tipo 2 inicialmente es la metformina. Y la metformina es muy barata. La metformina no da en el riñón, la metformina no da en el hígado, es de fácil disponibilidad, o sea, todas las farmacias tienen metformina y la verdad es que es muy, muy barata. Entonces, este mito que se tiene de que para que yo pueda controlar necesito un medicamento más costoso, la verdad es que no. Otro mito, mejor incremento el fármaco antes que hacer que cambie sus hábitos. Ningún medicamento es mágico. Definitivamente ningún medicamento solito va a lograr el control de la glucosa. Necesitamos ayudar a nuestro cuerpo con una buena alimentación, haciendo ejercicio, bajando de peso y obviamente con todo eso, ahora sí el medicamento es más probable que nos pueda ayudar a controlar la glucosa. Pero no solamente en cuanto a la glucosa, sino justamente teniendo un buen estilo de vida, un peso saludable, nuestro propio páncreas, el hígado, el músculo, los riñones van a metabolizar todo de manera más sencilla. ¿A qué nos llevará esto? A que si tenemos un buen estilo de vida, es menos probable que tengamos que agregar más medicamentos. Entonces, ningún medicamento es mágico. Necesitamos siempre ayudar a nuestro cuerpo con un buen estilo de vida. Y otro punto, suspender medicamentos cuando se llega a la meta, no. Si tenemos buenos niveles de glucosa, si tenemos buenos niveles de colesterol, buenos niveles de triglicéridos, buenos niveles de la presión arterial, es gracias a que estamos tomando el medicamento. Entonces, si estamos tomando algún medicamento, por ejemplo, para los triglicéridos, y en la consulta salimos ya con valores por abajo de 150, no debemos suspender el medicamento, porque justamente estamos en metas gracias a que estamos tomando ese medicamento. Sí hay ciertos momentos en los que podemos quitar medicamentos, pero eso ya es muy específico y son ciertos valores, tanto de glucosa o de hemoglobina glucosilada, o de colesterol, de triglicéridos o de la presión arterial en el que decidimos si podemos disminuir la dosis o quitarla. Pero así de entrada decir, ya estoy en este valor y ya lo voy a quitar, no. Siempre necesitamos
todo nuestro manejo de la manera integral para mantener las metas de control. Pues muchísimas gracias y estoy atenta a sus preguntas y comentarios. Agradecemos la exposición de la doctora Ana Cristina García Ulloa y en esta misma parte pues agradezco a Virginia López, nuestra traductora en el lenguaje de señas mexicanas, que siempre nos acompaña. Doctora, pues gracias por esta charla tan amena y que en la medida de que cada uno de nosotros pueda participar, vemos qué preguntas haya de nuestro público presente. Y en este sentido, pues hay muchas felicitaciones, doctora, por su participación, todo muy claro y entendido. Y yo les preguntaría si en nuestro auditorio hay algunas personas que tengan la enfermedad o que tengan algún familiar que tenga la enfermedad. Y en este sentido, aunque no les voy a pedir que levanten la mano para mantener la discrecionalidad de la información personal, pero sí que puedan ustedes entender y atender, o sobre todo realizar cuando visiten a su médico o médica en la consulta, tener la confianza para explorar todas aquellas dudas que ustedes puedan tener con los diferentes medicamentos que podemos utilizar los médicos en el tratamiento de esta enfermedad. Agradeciendo a la Cristina García Ulloa, doctora médica, internista y endocrinóloga, su participación con nosotros y la presencia de todos ustedes, de todas ustedes, pues damos por concluida esta conferencia, atendiendo también a las necesidades climáticas. Muchas gracias y nos vemos la próxima.